Buenos días, en miércoles 18 de agosto de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Sean ustedes parte de la entrevista a través de sus comentarios o preguntas, los puede hacer a través del chat, seguirnos a través del Facebook o el correo electrónico, las tres formas que están habilitadas para que ustedes participen. En los últimos días han ocurrido algunos hechos y declaraciones interesantes alrededor de la transparencia. Un hecho tiene que ver con la posible eliminación de la partida secreta que se administra desde Casa Presidencial, y lo cual ya tuvo respuesta desde el mismo presidente, y también sendas reformas a la ley que se plantea, la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, la CAP, referido al procedimiento de la contratación directa en algunas circunstancias especiales. Vamos a hablar de estos y otros temas con nuestro invitado de esta mañana. Está con nosotros en nuestros estudios Jaime López, él es del área de transparencia y del Observatorio Ciudadano de la Fundación para el Desarrollo Económico FUNDE, y está con nosotros esta mañana. Jaime, es un gusto, buenos días. Hola William, buenos días, y buenos días a los amigos televidentes o cibernautas. Cibernautas, exactamente. Bueno, Jaime, para comenzar, con una cuestión muy práctica, ¿se debe eliminar la partida secreta que se administra desde Casa Presidencial, sí o no? Tal como está ahora, sí, porque es un mecanismo, digamos, irregular, pero en realidad en países democráticos deben existir este tipo de partidas discrecionales o partidas secretas, pero bajo otras reglas. Pero tal como está ahora, definitivamente no cumple con los estándares mínimos. Vale decir que en realidad son varias partidas, nosotros le llamamos varias partidas discrecionales, porque en realidad son varias partidas que el Ejecutivo tiene a través de los cuales puede mover fondos sin necesidad de rendir cuentas o pedirle autorización a los diputados. Vaya, perdón Jaime, recuerdo por ejemplo hace varios años cuando Gloria Salguero Oroz, diputada de Arena en ese momento, presidenta de la Asamblea Legislativa, eliminó la partida secreta de la Asamblea Legislativa. Esa es una decisión que todo el mundo hoy reconoce como una cosa muy positiva. ¿Los órganos también se han manejado de esa forma, el Ejecutivo, el Legislativo? Sí, fíjate que el órgano ejecutivo es el único que tiene una partida secreta. Su fundamento es un poco legal, es un poco dudoso, porque tiene la ley del organismo de inteligencia del Estado, y luego de eso la partida se crea a partir de un clasificador que tiene Hacienda. Pero en realidad en el presupuesto como tal no aparece ninguna asignación que diga esta es la partida secreta. Entonces eso de entrada no debe ser así, o sea, si hay una partida secreta debería decir desde el presupuesto mismo a cuánto asciende esa partida, quién la va a ejecutar y para qué propósitos. Y esto es lo más importante porque internacionalmente se reconoce que las partidas secretas son legítimas si, por ejemplo, son utilizadas para proteger testigos. Por ejemplo, si personas que puedan estar en peligro, su vida puede estar en peligro por participar en un proceso judicial, o para operaciones encubiertas de la policía, por ejemplo. Entonces, en esos casos es legítimo usar una partida secreta, pero tiene que estar regulado. ¿Para qué? Tiene que tener límites de montos y tiene que haber algún mecanismo de rendición de cuentas. En otros países, por ejemplo, hay una comisión legislativa que se reúne en secreto, digamos, para que el Ejecutivo rinda cuentas de qué ha hecho con la partida secreta. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se administró ese fondo en específico para protección de testigos? ¿Cómo se administró? O sea, sí se rinde cuenta, sí, aunque eso no sea del conocimiento del público. Pasa a ser del conocimiento del público, pero después de cierto número de años. Se establecen años. Se establecen años. Digamos, por ejemplo, es información reservada o clasificada. Información reservada. Entonces, por ejemplo, después de 5, 10 o 20 años, cuando ya las personas que están en peligro cesa ese riesgo, entonces la información puede pasar a ser pública. De hecho, es un requisito que tenga que ser pública en un momento determinado, aunque sea 10 o 20 años, pero tiene que llegar a ser pública. Pero estamos claros que en este momento no hay control absolutamente de nada, es decir, los fondos o los excedentes, los ahorros que se dan en ciertos ministerios pasan, me explicabas hace un momento, al Ministerio de Hacienda y luego entonces a la partida secreta Casa Presidencial. Y yo recuerdo que hace poco, comentando off the record con alguien, decían, por ejemplo, la Fiscalía General de la República en algún momento logró un ahorro en la actual administración de unos $60,000 mensuales, por ejemplo. Ellos pensaban que esos fondos iban a quedar ahí en la Fiscalía para poder administrarlos en algunas cosas de emergencia, por ejemplo. Sin embargo, los fondos fueron a Casa Presidencial. Bueno, fíjate que esa es parte de la información que no conocemos exactamente cómo se distribuye la partida de gastos discrecionales.
esto de gastos imprevistos. Se presume, y realmente hay datos que indican que buena parte de ese dinero va a la Presidencia de la República, porque en los últimos años, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, el presupuesto de la Presidencia de la República se ha incrementado del que aprueban los diputados con respecto a lo que se termina al final del año, más o menos entre un 40 y un 60% más. ¿Cuántos millones sería eso? Por ejemplo, en 2009 fueron 40 millones de dólares más que la Presidencia de la República modificó en su presupuesto a través de este mecanismo. Entonces, ciertamente son cantidades considerables de dinero y sobre las cuales no se tiene ninguna regulación. Y de igual manera, fíjate que así como los gastos secretos son legítimos, también son legítimos los gastos imprevistos. ¿Qué significa imprevistos? Imprevistos significa, por ejemplo, que hay una epidemia, que hay un desastre relacionado con un fenómeno natural. Entonces, en esos casos se tienen que movilizar dinero. Pero voy a hacer una pausa. Cuando vengamos, aclaramos un poco más sobre ese concepto, porque me interesa saber, por ejemplo, en qué momento es que utilizar fondos imprevistos, ese tipo de conceptos. Vamos a la pausa, volvemos. En estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Bueno, nuestros cibernautas están escribiendo a través del Facebook, por ejemplo, Wilber Romero Estrada dice: buenos días, William Meléndez, te felicito por tu programa en línea que ayuda a fortalecer la libertad de expresión que existe en nuestro país y a la vez saludo a tu invitado este día. Yo soy un fiel seguidor de tu programa en línea desde la Gran Manzana en Nueva York. Dice, hago este comentario. Cuando Mauricio Funes tomó el cargo de presidente de la República, manifestó que este iba a ser un gobierno del cambio en el sentido de ser muy transparente en su mandato y que criticaba de los gobiernos anteriores la falta de transparencia en los gastos del gobierno, y en la cual ha pasado un año de su gobierno, dice, y no se ha visto nada de dicho cambio, y todo lo contrario, está preocupado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En el transcurso de la entrevista voy a ir leyendo otros comentarios también que nos están escribiendo nuestros cibernautas. Jaime, bueno, no sé si tienes alguna referencia a este comentario en particular. Sí, bueno, es que el amigo cibernauta tiene razón. Es un compromiso del presidente Funes de campaña y está plasmado en su programa de gobierno, transparentar este tipo de partidas, que era por ejemplo, si al anterior gobierno uno le atribuyera cuál fue el problema más grande de transparencia, precisamente fueron estas partidas discrecionales. Y este gobierno hasta la fecha, a un año un poquito más de un año de estar en operación, pues básicamente sigue utilizando el mismo mecanismo. A propósito de esto, Jaime, ¿cuál es el estimado que se tiene de que se utilizó de partida secreta en la administración del presidente Saca en los 5 años? Son alrededor de 200. El dato exacto no lo tenemos. Lo que tenemos es en cuánto se incrementó el presupuesto de la presidencia con respecto a lo que aprobaron los diputados año con año. Entonces, en los 5 años son alrededor de 250 millones de dólares. De eso presumimos de que una parte importante se utilizó para gastos secretos y otra parte importante para gastos imprevistos. Nosotros como Funde lo que hemos planteado es que se tiene que hacer un estudio o una investigación de cómo se han utilizado estos fondos en los últimos años. Este es un estudio no de carácter penal, sino que simplemente empezar por la pregunta, queremos saber cuánto dinero fue, en qué se utilizó y a dónde fue a parar, ¿verdad? Y luego de eso, al conocer esta información, nosotros podríamos establecer, por ejemplo, si hubo corrupción, si hubo irregularidades o si el dinero se utilizó para fines lícitos. El asunto es que por ley nadie está obligado en las pasadas, y aún si la Corte Suprema de Justicia resolviera, digamos, emitiera un fallo en el que anula la partida secreta, tampoco eso es retroactivo, es decir, no alcanzaría a los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que como
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la doctrina internacional establece que algo es secreto, solo si hay una ley explícita, que explícitamente califica esa información como secreta. Y el problema de estos fondos es que, y el uso de estos fondos se mantiene en secreto, pero es una medida de facto o de hecho, porque no tienen en realidad un respaldo legal, porque ellos tendrían que tener o necesitarían una ley que explícitamente les diga que esa información es secreta. A estas alturas, ¿ustedes tienen un cálculo de cuánto pudo haberse ido a partida secreta en este año? Fíjate que no, de este año no. Lo que tenemos es al 2009, que ya hay cambio de gobierno, entonces ya hay responsabilidad compartida entre el expresidente Saca y el presidente Funes. Entonces, en el presupuesto de la presidencia de la República, con respecto a lo que aprobaron los diputados, fue una diferencia de $40 millones. O sea, los diputados aprobaron $64 millones y la ejecución final de la presidencia de la República fue de $104 millones. Se elevó a 104 millones. Ahora, de esto no se sabe cuántos pudo haberse, de los 40 millones, no se sabe cuáles, qué cantidad pudo administrar el presidente Saca, qué otra cantidad administrado el presidente Funes. No, ni sabemos en qué se utilizó el dinero, ni cómo se distribuyó, ni por ejemplo, ya al final quiénes fueron los contratistas o las personas que... Perfecto. Jaime, ¿cómo debería plantearse la resolución de la Corte Suprema de Justicia? Se supone que ya está elaborada, pero obviamente que no es de carácter público, pues nadie la conoce bajo qué términos vendrá redactada, pues para que la Asamblea tome una decisión también. Pero bajo los criterios que tú conoces en el tema de transparencia, ¿cómo debería de plantearse, por ejemplo, si es que la Corte Suprema de Justicia decide eliminar la secretividad de esta partida? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que quitarle esos fondos a la presidencia? ¿Hay que dejar que la presidencia continúe usando esos fondos de esa manera? ¿Pero hay que eliminar el concepto de secretividad o qué? No, en la resolución de la Corte Suprema de Justicia, básicamente, si es en los términos que se ha conocido públicamente, lo que obligaría al Ejecutivo es a pedirle permiso a la Asamblea Legislativa cada vez que quiera mover fondos. Pero el tema de la secretividad, como es una cuestión de hecho que te menciono, es una cuestión que hay que resolver, un problema político que hay que resolverlo, ya sea aprobando la ley de acceso a información, por ejemplo, para que toda esta información no haya excusa, ¿verdad?, para que el público no la pueda conocer, o buscar otro tipo de mecanismos. Pero la resolución de la Corte Suprema, básicamente, el único efecto que haría es que el presidente tendría, cada vez que quiera mover fondos de un ministerio a otro, tendría que ir a la Asamblea Legislativa a pedir permiso. Pero eso no implica entonces que sea una fiscalización per se de esos fondos. Es decir, lo que sí podría saber la Asamblea Legislativa es cuántos millones se han ido. ¿Cuántos están pero moviendo? No necesariamente tendría la posibilidad de saber hacia dónde se destinó y cómo. Ya en el detalle no, pero por ejemplo sí tendría que, si se van a mover por ejemplo 20 millones del Ministerio de Hacienda a la Presidencia de la República, entonces el proyecto de esa transferencia tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Y desde luego ahí dependerá de los diputados qué tanto quieran profundizar, ¿verdad? Entonces, para cerrar, ¿cómo debería plantearse así en síntesis? En síntesis, la resolución de la Corte Suprema de Justicia lo que haría es devolver a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar las transferencias de fondos. De acuerdo, pero desde el punto de vista tuyo, digamos, por la experiencia que ustedes tienen. Nosotros lo que hemos planteado es de que, tienen que establecerse dos partidas, una de gastos imprevistos y otra de gastos secretos. La de gastos imprevistos tiene que regularse, por ejemplo, en qué casos, si es para epidemias, desastres asociados con fenómenos naturales, que el dinero vaya a los ministerios responsables y otra serie de condiciones. Y la la información de los gastos imprevistos es pública en todo momento. Y la partida de los gastos secretos para nosotros se justifica en protección de testigos o operaciones de seguridad pública encubiertas y que haya un mecanismo de fiscalización, ya sea por parte de la Corte de Cuentas o la Asamblea, y que después de cierto número de años la información pase a ser pública. Perfecto. Una nueva pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños.
Ayer cuando anunciamos la entrevista dejamos planteado en el Facebook un par de preguntas. Por ejemplo, decíamos, ¿qué opina usted de la transparencia en la administración Funes y qué recomendaciones haría para transparentar la administración de los recursos públicos? Daniel Osvaldo Cifuentes dice, hay que entender que no es solamente el presidente de la República, sino desde el más simple de los servidores públicos el que debe estar en la mira, pues solo vean cómo han hecho, dice, dinero los custodios en las cárceles, por citar un ejemplo. Así que decir que Funes es el malo de la película no se vale. Creo que nadie lo está planteando de que el presidente sea el malo de la película, sino una cuestión de transparencia. Pero bueno, ya vamos a tener chances para que Jaime responda. Atilio Montalvo dice, lo importante no es el mecanismo operativo del manejo del fondo por parte del presidente, sino la transparencia con que debe manejarse, justamente de lo que estamos hablando. Correcto. Jaime. Sí, definitivamente no se trata de decir que el presidente es el malo de la película. Este es un problema que tenemos como de institucionalidad, o sea, independientemente de quién sea el presidente, la cuestión es si pasamos a mínimos que sean más aceptables en términos democráticos. Y también yo creo que hay que reconocer de que dentro del gobierno se están haciendo esfuerzos. Fíjate que el Ministerio de Hacienda está por, lo que nos han avisado nosotros, que en octubre van a abrir un portal de transparencia fiscal. Y este portal de transparencia fiscal lo que le va a permitir a los ciudadanos es darle seguimiento a la ejecución de cada ministerio al día. Es decir, si es así como nos han planteado nosotros, uno va a poder entrar a una página web y uno va a poder saber, por ejemplo, cuánto a este día, cuánto ha gastado la Asamblea Legislativa, cuánto ha gastado el Ministerio de Salud. Entonces, esto va a ser un paso importante. Esa información que estará actualizada en web. Sí, va a estar actualizada en web. Y la cuestión en esto es que lo importante es que con lo que se haga con una mano, ¿verdad?, no se destruya con la otra. Y el problema de las partidas discrecionales es que lo que te decía en el intermedio, no tienen límite. Es decir, así como se pueden utilizar para, por ejemplo, para ayudar a una población que ha sufrido un deslave, por ejemplo, o que ha tenido algún problema, igual puede servir, como se ha observado en otros países, para pagarle sobornos a diputados para comprar sus votos. Entonces, mientras nosotros no regulemos esto, estamos dejando abierta una puerta muy, muy grande para que este dinero se utilice de forma abusiva. Ahora, alguien decía recientemente que en el tema de la transparencia no solo basta con que uno tome información y la ponga en la página web, es algo más complejo, más allá de eso, ¿no? Definitivamente. La transparencia lo que implica es que tengamos todas oportunidades iguales de participar. En el caso del presupuesto, que eso es fundamental, un primer paso significa que todos tengamos acceso a la información detallada. El presidente Obama de Estados Unidos ocupa una frase que no vamos a juzgar si la cumple o no, ¿verdad? Pero él dice saber en qué se gasta cada centavo y a dónde va a parar. Entonces, esa es transparencia, esa es la información. Pero, o sea, saber cuánto, de cada dólar que nosotros aportamos como impuestos, saber exactamente en qué se utiliza, cómo se distribuye y al final quién se queda con ese dinero y si es de manera legítima. Pero tenemos que dar otro paso que se llama la participación en el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que antes de que el presupuesto llegue a la Asamblea hay un momento donde se definen las prioridades. Por ejemplo, cuáles van a ser las prioridades en salud, claro. Por ejemplo, si vamos a atender, si vamos a ponerle más dinero a prevención de mortalidad materna, si vamos a ponerle más dinero, por ejemplo, a nutrición de los niños, etc. Entonces, en estas discusiones sobre las prioridades deberían de ser abiertas y los grupos interesados o sectores organizados o representantes de las comunidades tendrían que tener espacios para participar y que las prioridades se fijen de manera abierta y no de manera cerrada como es actualmente. Pero ese es un nivel de discusión que se debe abrir con suficiente antelación, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, para septiembre, que es el límite que tiene el Ejecutivo para mandar el proyecto de presupuesto del próximo año, ya eso debería estar solventado a estas alturas, debería haber una discusión. Sí, ya este año ya pasó. O sea, exacto. El momento crítico es entre marzo y septiembre. En marzo el Ejecutivo aprueba, entre marzo y abril, el Consejo de Ministros aprueba un documento que se llama la política presupuestaria. Y ahí es donde se establecen cuáles son las prioridades para el siguiente año y se establece también una distribución preliminar de los fondos para cada ministerio. Entonces, esta discusión, en la medida que no es abierta, pues básicamente la gente está excluida de participar y de definir conjuntamente con el gobierno cuáles son las prioridades reales. Entonces, cuando hablamos de transparencia tenemos que llegar a este nivel. O sea, primero, de acuerdo, ponemos la información en la web o en insertos de periódicos u otro tipo de medios, pero luego tenemos que llegar a un momento en que la participación realmente sea posible y que sea igualitaria. Perfecto. Bueno, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, han trascendido algunas informaciones noticiosas de intentos de reforma a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, la CAP. Vamos a hablar de este tema cuando regresemos. Todos los días salimos.
Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana se encuentra en nuestros estudios Jaime López, del área de transparencia de la Fundación Funde. Bueno, Jaime, hay otra información que ha trascendido y es la posibilidad de que, bueno, de hecho ya una discusión que se abrirá en la Asamblea Legislativa en torno a unas modificaciones a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Sector Público, la CAP. Entiendo que son dos artículos concretamente los que se pretenden abordar, que es el 62 y el 175, y ahí se adicionan algunos literales más y que tienen que ver, por ejemplo, de algunas situaciones siempre de excepcionalidad de cuándo utilizar esos fondos. Quisiera saber qué es lo que ustedes han dado de seguimiento sobre ese tema. Fíjate que nosotros lo que hemos planteado son algunos principios generales que deberían de orientar la reforma. Nosotros efectivamente creemos que la actual ley, aunque no se ha demostrado exhaustivamente, pero sí deja mucho espacio para la interpretación de las diferentes instituciones. Por ejemplo, un problema serio es que cada institución decide cómo elabora los términos de referencia, y a una empresa, por ejemplo, su capacidad financiera se la pueden evaluar, por ejemplo, solo con los estados financieros del último año, o le pueden pedir los estados financieros de los últimos 3 años. Y eso hace que varíe definitivamente el resultado de una licitación. Entonces, en esto de las compras, nosotros hemos planteado algunos elementos básicos. Uno, tiene que concebirse la compra no como el momento o la contratación, no solo como el momento específico de emitir las bases de licitación y contratar, sino que desde que se determinan las necesidades, como un proceso más amplio, desde que cómo se justifican las necesidades y que llegue hasta el momento en que se mantiene la garantía o que puede haber oportunidad de hacer reclamos. El otro principio que nosotros hemos planteado es de que tiene que haber estandarización. Es decir, no puede ser, tienen que haber criterios uniformes de cómo calificar a las empresas, ya sea en su capacidad técnica o su capacidad financiera. Tiene que haber también centralización algunas grandes compras tienen que manejarse bajo criterios más uniformes. Por ejemplo, el papel, no es posible que unas instituciones digan que ocupen criterios diferentes a como lo ocupan otras instituciones, y el papel es algo bien estándar, ¿va? Exacto, y eso se debería normar para todas las instituciones. Sí. Y el elemento fundamental en esto, y por ejemplo lo que más resultados ha dado en otros países, es el mercado electrónico de compras del gobierno, que es Compranet, ¿verdad? Y en esto lo principal, uno, que realmente sea un sistema que funcione. El Compranet que tenemos actualmente pareciera más un sistema que quedó estancado, fue truncado y no se desarrolló como se debía. O sea, hay que hacer las licitaciones, pero tiene que estar toda la información de los contratos, de las garantías, de al final quiénes fueron los ganadores, bajo qué términos. Y lo que es fundamental en esto de Compranet es que todas las instituciones estén obligadas a utilizarlo, porque lo que ocurre en otros países es que se deja algo discrecional sobre qué instituciones usan Compranet y cuáles no. Y lo que ocurre es que entonces ¿Qué ventaja, te da el Compranet? Que todos podemos ver. O sea, por ejemplo, en principio, por ejemplo, los oferentes, ellos pueden tener acceso a toda la información que se ha presentado, ¿verdad? Una vez ya la licitación se declara quién es el ganador, se pueden consultar, por ejemplo, las ofertas de todos los oferentes y ver si efectivamente se ganó de manera justa, ¿verdad? Esas son algunas ventajas. Y la otra ventaja... Esa información se sube a la web también, tendrían que subirla a la web. Tiene que subirse. Y cualquier ciudadano podría tener acceso a ver, entonces decir, bueno, efectivamente a esta empresa ganó la licitación porque reúnen los mejores criterios. De eso se trata, exactamente. Ajá. Y el otro factor importante es poder dar seguimiento a la compra. Es decir, una vez de que se firmó el contrato, ver, por ejemplo, si son puentes, digamos, ver si los puentes se instalaron en tiempo, ver si la empresa cumplió con todas sus obligaciones, ver si el Estado también le pagó
pagó a tiempo a la empresa y no le provocó problemas, porque eso ocurre también muy frecuentemente, que el Estado atrasa los pagos. Claro. Bueno, perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que cerremos hablando un poco sobre el tema de ley de acceso a la información. Esta es una discusión que de alguna forma está postergada. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Jaime, para cerrar la entrevista de esta mañana, el tema de ley de acceso a la información pública, el tema de la transparencia que tiene que ver con todo esto, ya hablábamos el tema de la partida secreta, no bastaría necesariamente con eliminar una partida secreta, hay que tener otros elementos complementarios para darle más transparencia a todo esto, ¿no? Y decías que la ley de transparencia es clave dentro de esto, entonces, ¿pero qué está pasando con la discusión? Porque finalmente entiendo que habían varios puntos en los que había discordias ahí sobre esto y uno era, por ejemplo, de si se debía fusionar o no el Tribunal de Ética con todo este trabajo de la ley de transparencia. Sí, los puntos en la mayor parte del texto de la ley de acceso a información o el proyecto de ley de acceso a información hay acuerdo. Los puntos en los que hay diferencia es en qué institución debería ser la responsable de garantizar la aplicación de esta ley, si se debería crear un instituto de acceso a información o si se le debe dar esta responsabilidad al Tribunal de Ética Gubernamental. La otra discusión es cómo se conforman los titulares encargados de esta institución. Si, por ejemplo, el gobierno propone de que sea de ternas seleccionadas por el presidente de la República y propuestas a la Corte Suprema de Justicia. En cambio, el grupo promotor, que son organizaciones de sociedad civil y la empresa privada, proponen de que las nominaciones vengan con nombre y apellido, que sea propuesto por los abogados, otro propuesto por la empresa privada, otro propuesto por los apellidos. Entonces, ¿qué opina Fonte de esto? ¿Cómo debe ser? Porque a veces uno piensa, si el presidente tira los nombres o él que propone así, de repente no puede convertirse en juez y parte de esto. Y ahí es donde uno dice, bueno, eso va a generar menos independencia de la estructura o qué. Fíjate que es un tema polémico y más que haya una solución perfecta, lo importante es que todo esto esté sujeto a un escrutinio bastante amplio y a mucha apertura, porque de igual manera cuando se nombran personas que representan a gremios o a instituciones privadas, a veces no se logra establecer si estas personas actúan realmente en función del interés público o actúan en función de un interés sectorial muy particular, y en otros países se han dado problemas por esto. Entonces ahí sí es todo un tema de el punto intermedio, uno no lo encuentra. Obviamente la propuesta que se ha hecho del grupo promotor es que sean instituciones privadas las que designen las ternas. ¿En qué estarían de acuerdo ustedes como Funde? ¿Han tomado alguna decisión sobre esto de cuál debe ser la ruta o el camino para que realmente se tenga una estructura que sea independiente? Porque creo yo que la transparencia también está basada en eso, en tener una estructura que sea muy independiente con suficiente autonomía. Fíjate que en este momento lo que se ha planteado es que esto se está discutiendo en el Consejo Económico y Social. Y nosotros sí, más que estar en favor de una u otra medida, lo que creemos es que en el detalle está la trampa. Entonces, si nosotros revisamos bien el detalle, creemos que podemos encontrar una solución aceptable. Y fíjate que el hecho de que vengan de instituciones privadas no necesariamente garantiza que sean independientes también. Hay un problema, por ejemplo, con las directivas de las autónomas. Con las directivas de las autónomas, por ejemplo, hay representación en muchas de ellas del sector privado. Exacto. Entonces, hay un problema con esto porque y no necesariamente quiere decir que sea malo que estén ahí, pero si no están sujetas a reglas de transparencia y a reglas sobre manejo de conflictos de interés, entonces uno no sabe si estas personas están
promoviendo los negocios ahí de su gremial, o sea, o de sus agremiados, o están realmente velando por el interés público. Entonces, ahí es más el detalle. El detalle implica, por ejemplo, que tienen que haber reglas estrictas sobre conflicto de interés. Por ejemplo, que las personas que ocupan estos cargos tienen que desvincularse en alguna medida de sus gremios o de otro tipo de instituciones a las que pertenezcan. Todas las resoluciones tienen que estar, el proceso de emitir resoluciones tiene que ser también abierto y público, es decir, cualquiera podría estar pendiente de qué criterios utilizan estos funcionarios que eventualmente sean electos, ¿verdad? Para decir si una información es reservada o no, y tener ante quién responder, ¿verdad? Entonces son una serie, Perfecto. es más una discusión de detalle. Jaime, solo quiero cerrar con una consulta y es sobre el observatorio que se creó al interior del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué pasó finalmente con el observatorio? ¿Está funcionando o no? Está empezando a funcionar. Lo que atrasó básicamente fue la gestión de fondos. Nosotros como Funde tuvimos un problema de que no podíamos recibir fondos y no debemos recibir fondos directamente del gobierno porque entonces perdemos independencia. Y nos ha llevado un tiempo hacer la gestión de fondos y actualmente lo que hemos ubicado son unos fondos iniciales para darle seguimiento a dos proyectos de infraestructura, que el seguimiento va a empezar ahora en septiembre. Inicialmente todavía estamos definiendo, pero tentativamente vamos a darle seguimiento al proceso de contratación e inicio de la construcción del Boulevard Diego de Holguín, y el otro proyecto al que le vamos a estar dando seguimiento es algunos de los proyectos que tengan que ver con las cárcavas. Pero no se ha estancado el observatorio. No, lo que ocurrió fue que se atrasó bastante la colocación de fondos para que nosotros pudiéramos empezar con el observatorio. Entonces nosotros esperamos de que al final del año tengamos ya informes, por ejemplo, algún informe sobre la Diego de Holguín y algún informe también sobre ya sea las cárcavas u otro tipo de proyectos que tengan que ver con la prevención de riesgos. Bueno, se nos agotó el tiempo y sí, Jaime, quiero agradecerte. Encantado, William, y a las órdenes. Y bueno, un saludo a los amigos cibernautas. Bueno, gracias nuevamente. Terminamos la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días. Bueno.